Imagínate esto, el siguiente asunto. Mañana, 2:17 de la tarde, estás haciendo fila para el baño porque estás en un malestar estomacal psicoexplosivo. Y en eso, una nave gigantesca aparece en el cielo generando un zumbido vibratorio. No dispara, no invade, simplemente emite un mensaje. Queremos hablar. Te alumbran y tú estás sudando frío. Mueves la cabeza negándote, diciendo no. Afortunadamente para ti y para el mundo, tú no serás el primer vocero terrestre que hable por la humanidad y que además, tenga un accidente estomacal en plena reunión cósmica. Ahora detente por un momento y piensa. Ahora, si no fuiste tú y te salvaron, ¿quién decide con quién hablarán los visitantes? ¿Con la ONU, con la OTAN, China, el Vaticano, una corporación? ¿Quién define el protocolo? ¿Quién se sienta en una mesa? ¿Quién les explicará cómo funciona nuestro sistema financiero? ¿Quién negociará si comparten con una tecnología que vuelve obsoleto el petróleo, el oro o incluso el dinero? ¿Qué pasaría con el dólar, el yuan, el euro, con todas las bolsas de valores del mundo? ¿Qué pasará con los bancos, las industrias energéticas, con el comercio global? Y sí, su visión del universo contradice las religiones humanas. Además de eso, ¿qué harían las iglesias? Imagínate todo ese relajo. ¿Qué pasará si nos proponen una estructura política distinta? ¿Cómo reaccionarían las potencias? Si su forma de vivir no reconoce fronteras, o sea, la de ellos, propiedad privada o jerarquías, ¿qué harán los gobiernos? Ahora imagina ese escenario sin reglas, sin acuerdos, sin un marco común. O sea, ahí te va. China reclamando su derecho a representar a la humanidad. Estados Unidos imponiendo su agenda militar, ¿por qué no? El Vaticano exigiendo respuestas teológicas. Corporaciones intentando patentar cada fragmento de tecnología. Y mientras tanto, 8,000 millones de seres humanos divididos, confundidos, aterrados, discutiendo en redes sociales si los visitantes son ángeles, demonios o invasores. En ese caos absoluto es lo que la exopolítica busca evitar. Mira, la exopolítica sería la materia que se enseñará en las universidades, mis azulados. Licenciatura en exopolítica. La exopolítica es una de las herramientas que nos permitirá enfrentar el mayor desafío político, económico, cultural y espiritual de nuestra historia, el contacto con otra inteligencia. Pero ojo, mis queridos azulados, antes de hablar de otras civilizaciones o con otras civilizaciones, tenemos que vernos al espejo. Y lo que reflejamos no es bonito. De hecho, está bastante... El racismo, por darte algunos ejemplos, sigue vivo, dividiendo a nuestra especie por el color de la piel. Por el color de la piel, es neta. El narcotráfico sigue destruyendo vidas y comprando gobiernos, la trata de personas convierte a seres humanos en mercancía y la destrucción ambiental continúa como si el planeta fuera desechable. El abuso infantil ocurre cada día bajo las barbas de los políticos, entre sotanas y la mirada evasiva de derechos humanos. Sobre los derechos humanos, pero no vaya a ser un criminal que solo come arroz en la cárcel, el pobrecito, y pues, ¿por qué no vamos a pedir por él? Pero ¿qué tal cuando estaban haciendo sus fechorías? Nadie gritaba tanto como por él, ¿verdad? ¿Y entonces? ¿Queremos presentarnos ante civilizaciones que resolvieron estos dilemas hace miles de años? O sea, ¿qué imagen proyectaremos? ¿La especie como una especie madura o como una humanidad en eterna adolescencia? Ven, azulados, como pueden ver, la exopolítica nos ayudará a conversar con otras civilizaciones, pero también la exopolítica es un espejo que no perdona y nos permite obligarnos a ver. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué tenemos para ofrecer a una civilización que tiene recursos ilimitados? Le podemos ofrecer sabiduría, tecnología, conciencia o violencia, codicia y división. ¿Ven? Cuando lleguen, no preguntarán ellos cuál es el PIB mundial, preguntarán si somos capaces de convivir sin destruirnos. Y no vamos bien, ¿verdad? Y lo más preocupante es que ni siquiera tenemos un marco en común. ¿Quién hablará por nosotros? ¿Un presidente corrupto? Tenemos una lista grande, un empresario sin ética, otra lista, un líder religioso intolerante o una inteligencia artificial. Yo voy más por la inteligencia artificial. Pero, a ver, yo se lo he preguntado a la IA. Si tuvieras que hablar por nosotros frente a otra civilización, ¿qué dirías? Y la respuesta fue brutal. Más o menos diría algo como... Diría que los humanos son brillantes, pero inmaduros, capaces de crear maravillas, pero también de destruir su hogar. Un mundo joven que se autoesclaviza y no logran vivir en paz. Y la verdad duele. Tal vez una IA a su lado sería más honesta que nosotros, porque no conoce el racismo, no tiene religión y no tiene un ego nacional. Y tal vez por eso sería una mejor embajadora que nuestros propios líderes. Ahora bien, el problema de fondo no son las
injusticias. El verdadero problema es nuestra indiferencia a las injusticias. Dejamos morir a niños que no son nuestros, ignoramos mujeres explotadas porque no son de nuestra familia, contaminamos mares que dejarán de proveernos, deforestamos selvas que no pisaremos. Entonces, como ven, la exopolítica exige un salto de conciencia, dejar de pensar como tribus y empezar a pensar como especie, más global, más cósmico, porque cuando llegue el contacto no se juzgará a México, Estados Unidos o China, se juzgará a la humanidad entera, completamente. Nos verán con ojos globales, no por pequeñas tribus. Entonces, el contacto no va a ser de una prueba tecnológica por poder y control. El contacto es una prueba de madurez ética, y aquí es donde entra este canal. Porque en medio del ruido, la confusión y el circo mediático, este espacio existe para elevar la conversación. Aquí no estamos para vender humo. Aquí no alimentamos delirios mesiánicos ni seguimos a falsos contactados que con cada tontería que dicen hacen parecer estúpido un fenómeno profundamente real. No. Aquí no damos voz a personas que transforman una de las cuestiones más trascendentales de la historia humana en un show barato. Este canal es de resistencia, es equilibrio, es un puente entre la conciencia y la espiritualidad, mis azulados, entre la razón y la esperanza, porque el contacto con otras realidades no es un mito, es un evento inevitable. Así como lo estás escuchando, la conversación ya no es si existen o no, es que están. Y cuando ocurra ese contacto, necesitaremos que nos encuentre preparados, informados y conscientes. Por eso estamos aquí, para recuperar la seriedad de esta conversación, para devolverle dignidad a un tema que merece respeto, para recordar que el fenómeno del contacto no es una locura, es un llamado a evolucionar como especie. Y mientras otros siguen dando voz a la ignorancia, aquí seguiremos compartiendo conocimiento, ciencia, conciencia y esperanza, porque el futuro de la humanidad no se decidirá en las urnas ni en los mercados de valores, se decidirá en el momento en que, por primera vez, tengamos que aprender a dialogar entre especies. Voy a decir algo que puede incomodar, pero pues así está la onda hoy en día. Mira, esta generación será testigo de la confirmación de la vida más allá de la Tierra. Tu generación, nuestra generación. Y no lo digo por entusiasmo, sino ni por romanticismo cósmico, ni porque suene emocionante. Lo digo porque la ciencia ya está tocando esa puerta con una insistencia que hace unos 20 años, 30 años parece imposible. Hoy no estamos especulando desde la imaginación, estamos observando, estamos detectando exoplanetas potencialmente habitables, estamos analizando atmósferas en busca de bioformas, estamos en busca como nunca antes, estamos construyendo telescopios capaces de leer la química de mundos que orbitan otras estrellas. La pregunta ya no es si hay algo allá afuera, la pregunta es ¿cuándo tendremos evidencia suficiente para decirlo sin titubeo, sin miedo? Y cuando ese anuncio llegue, cuando una agencia espacial, un consorcio científico o incluso un gobierno diga públicamente no estamos solos, ese día no se abrirá el cielo ni caerán los mercados en cuestión de segundos. Lo que cambiará será algo más profundo, nuestra psicología colectiva. Porque reconocer que existen otros seres, otras inteligencias, tal vez incluso otros humanos en el cosmos, nos obligará a salir de nuestro narcisismo tribal. Sí, narcisismo tribal. Nos arrancará del centro imaginario que estamos del universo, o que están, no me coloco hoy, y los colocará en un pasillo donde hay más puertas que paredes, más preguntas que certezas, más futuro que pasado, mis azulados. Y siendo honestos, eso podría ser lo mejor que nos podría pasar. Ahora mismo nos estamos desgastando, nos estamos fragmentando, nos estamos destruyendo económicamente, ambientalmente y moralmente. Competimos como si el planeta fuera infinito. Discutimos como si la historia terminara en nuestras fronteras. Actuamos como si fuéramos el punto culminante de la evolución y no una especie joven con una tecnología descomunal. Regrésale para que lo escuches de nuevo. Y tal vez lo que necesitemos no es otra guerra, ni otra crisis, ni otro colapso que nos obligue a reaccionar desde el miedo. Tal vez lo que necesitamos es perspectiva. La perspectiva de entender que no somos el centro, que no somos únicos y que no somos el punto final de la historia cósmica. Y sí, ese momento llega, no será el fin del mundo, será el fin de nuestra adolescencia. Será el instante en que por primera vez dejemos de preguntarnos quién domina la Tierra y comencemos a preguntarnos qué lugar ocupamos en el universo. Será un punto de inflexión en el que ya no podemos seguir pensando como si fuéramos tribus enfrentadas, peleadas, sino como una especie que acaba de descubrir que no está sola y que aparte es observada. Y tal vez, solo tal vez, esa verdad no llegue para asustarnos, llegue para obligarnos a empezar de nuevo. No desde el miedo, sino desde la conciencia, no como países, no como ideología, sino como humanidad, como especie. Esa sería el resultado de la exopolítica. Bienvenidos, azulados.
No olvides llevar el mensaje, ponerte las alas y ascender. Chao.